noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este tercer episodio de S21 Podcast. Muchísimas gracias por la aceptación que hasta ahora hemos recibido de parte de ustedes. Y queríamos comenzar el episodio de hoy con una historia un poco breve y es en base a la era preanestésica. La mortalidad en una sala de operaciones era mayor que en cualquier sitio del planeta, siendo un lema famoso en ese tiempo: es más probable que sobreviva un soldado en el campo de batalla que en un quirófano. Y existió un médico llamado Robert Liston, cirujano por cierto, que se ganó un par de récords un poco bizarros. El primero fue el cirujano más rápido del mundo, amputando una extremidad. Frecuentemente eran las extremidades inferiores, ya que eran heridos de guerra, en 2 minutos y medio, llegando a tener el récord de 28 segundos en una amputación. Y el segundo récord fue el tener el índice de mortalidad más alto en la historia, ya que con un riesgo de muerte del 300%. Y se pueden preguntar, ¿pero por qué fue así? Y es que en un procedimiento quirúrgico, por la velocidad en la que lo hacía, amputó los 3 dedos del ayudante que estaba con él y cortó a un observador presente en la cirugía también. Los 3 fallecieron por infecciones días después. Hay escritos en los que se mencionan que utilizaba incluso cuchillos alternándolos en la boca, aún estos ensangrentados, para poder liberar las manos y poder trabajar mejor. Entonces, dada esta historia que es muy interesante, un poco bizarra, como les había comentado, queremos abordar un poco el tema del dolor. Y para eso tenemos a uno de los mejores especialistas en Oriente con respecto al manejo del dolor. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No sé si te puedes presentar con nosotros, puedes decir cómo ha sido tu carrera, cómo has llegado hasta acá, para que podamos tener tal vez una idea de todo lo que has recorrido para poder estar acá con nosotros. Okay. Buenas noches, gracias también por sintonizarnos. Sí, pues yo soy Mario Ara, soy médico y cirujano egresado del Centro Universitario de Oriente, del CUNORI. Luego hice una maestría en anestesiología en el Hospital General San Juan de Dios, y luego tuve la oportunidad de estudiar medicina del dolor y cuidados paliativos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde pues me dedico actualmente a brindar anestesias para pacientes, para procedimientos quirúrgicos, y me especializo en el dolor. En el dolor pues de todo tipo. Actualmente me enfoco más en el dolor postoperatorio y transoperatorio, pero también me enfoco en pacientes de medicina del dolor y cuidados paliativos, que creo que más adelante pues les voy a extender un poco más si no conocen este tema, que es un tema muy interesante y puede ayudar a muchas personas. Ok, perfecto. Bueno, para comenzar, quería que nos explicaras un poquito qué es el dolor. Contanos. Sí, el dolor, pues el dolor es una sensación desagradable que se causa regularmente por un daño tisular. Eso quiere decir que es una experiencia sensorial, algo que el cuerpo siente y causa una molestia grande que causa pues incomodidad, retraso en el esparcimiento social, y actualmente pues es la causa más común de consulta en la clínica. Puede ser arriba del 60%, y es la sensación más desagradable que puede ser, y por lo que la gente nos busca. Exactamente. Sí, inclusive yo estaba leyendo y las estadísticas justamente eso es lo que indican. La primer causa de consulta en toda clínica, independientemente de tu especialidad, independientemente a qué te dediques dentro de la medicina, es el dolor. Pues háblanos un poco acerca de los tipos de dolor. ¿Cuáles son los tipos de dolor que existen? Sí, es importante que el dolor no que se infravalore el dolor, porque es importante pues ponernos tener empatía con los pacientes, tomar en cuenta que es una sensación que es propia y única del paciente, y no podemos minorizar la sensación que siente el paciente. Sí. Mucha gente dice me duele la cabeza, nosotros le llamamos cefalea, y otra gente dice pero es un dolor básico, es un dolor sencillo, pero nadie puede percibir el dolor, es algo que es único y no debemos infravalorar es algo muy subjetivo, es ¿verdad? Totalmente subjetivo y no se puede cuestionar. Si la gente dice que le duele, le duele, y es nuestro deber creerles, tratarles, buscar la causa. Y por los dolores, esa es la importancia de clasificarlo, porque depende del tipo de dolor, vamos a buscar el medicamento ideal. Okay. Los dolores se pueden categorizar o clasificar como psicógeno. Hay un tipo de dolor psicógeno que tiene componente psicológico, donde pues el dolor no es tan grave, pero tiene un dolor psicológico, tiene un
componente psicológico que hace que aumente. Por ejemplo, personas que han tenido algún duelo o han tenido una sensación comprometedora, pues esto aumenta el dolor, aumenta la sensación de incomodidad en la gente. También tenemos dolor somático, que este es puramente corporal, es que se expresa a través del dolor en el cuerpo, pero también se evidencia en signos vitales. Por ejemplo, la gente tiene taquicardia, tiene aumento de la presión arterial, y este dolor también es importante porque se trata diferente. El psicológico, por ejemplo, que les explicaba, el somático se trata diferente. También tenemos dolor neuropático, que es el que comúnmente se conoce como dolor nervioso, ¿verdad? Es un dolor que afecta a muchas personas, y más adelante también les voy a extender un poco, pero este dolor se caracteriza por ser un dolor eléctrico, lo clasifica la gente, un dolor como que sienten adormecimiento de los miembros, o sienten toques eléctricos, o una incomodidad que sienten que les quema el miembro, ¿verdad? Que regularmente es en donde se da. Tenemos también dolores neuropáticos, como el que también se considera como este. Tenemos otros tipos de dolor, depende, ¿verdad? Se puede clasificar, son los tipos de dolor, regularmente son los que se clasifican, y podemos clasificarlo también en el tiempo de evolución. Quiere decir, por ejemplo, un dolor agudo, que es un dolor que aparece de inmediatamente, de aparición súbita, hasta menos de 3 meses. Y un dolor crónico que aparece después de los 3 meses, cuando ya incluso ha sido tratado, ¿verdad? Entonces es importante que si tienen familiares, amigos o conocidos que tienen dolor, investiguemos qué tipo de dolor tiene. Primero clasificarlo, luego ver la duración que tiene y ver cómo se aborda integralmente. La medicina del dolor y cuidados paliativos se enfoca en eso, ¿verdad? Es un manejo integral del dolor, y no nos enfocamos a solo un medicamento, sino usamos muchos medicamentos a bajas dosis para tratar todas las vías del dolor. Sí, pues esta es una sintomatología que sí vuelve al paciente incapacitante en su totalidad. He tenido en mi clínica, al menos, pacientes que específicamente llegan por ejemplo, te pongo el ejemplo de la cefalea que estabas hablando hace un momento, y este es un dolor que incluso hace que los pacientes puedan dejar de trabajar, que dejen de relacionarse con sus seres queridos, que dejen de relacionarse con, toda la vida realmente, o sea, toda su vida social inclusive puede verse afectada, ¿no? Su vida laboral, su vida social, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos identificar si realmente el paciente tiene dolor? Porque, como decíamos, era muy subjetivo, y tengo en cuenta que hay ciertas escalas, inclusive porque hay pacientes que no pueden comunicarse de cierta manera, o no pueden incluso expresarlo, solo te dicen me duele, pero no pueden decirte qué tipo de dolor es, no pueden decirte qué es lo que sienten. ¿Cómo podés abordar a ese tipo de paciente? Sí, es una excelente pregunta, porque mucha gente llega y dice me duele, y uno le dice ¿qué tanto? Mucho. Y entonces hay escalas, hay una escala que es la que utiliza la Asociación Americana de Anestesia y Medicina del Dolor, que es la EVA, que es la escala visual análoga, que es una escala que se basa en caras, en emojis, y en colores y caras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va de 0 al 10. O del 1 al 10 en algunos otros casos. Y el 10, por ejemplo, es un dolor intenso, insoportable, que limita sus actividades físicas, como decías, limita pues su entorno social, su comunicación, su trabajo. Y entonces la gente lo puede identificar porque es una cara roja, enfurecida. Y por ejemplo, si alguna persona pues no puede leer o no tiene la capacidad de expresarnos bien, puede señalarla, ¿verdad? Exacto, señala la cara. Y donde el 1 pues es una cara sin color, blanca, feliz. Y el 5 intermedio pues ya que va cambiando colores desde amarillo, verde hasta llegar al rojo. Y también tenemos escala numérica para gente pues que ya tenga un poquito más de conocimiento y sepa decir de 1 a 10. Y si nos puede decir me duele 1, me duele 10. También tenemos pues nosotros como médicos tenemos que tener empatía con la gente, y como les decía, lo primero es creerle a la gente. La gente llega con un problema y tenemos que creer que duele. Siempre no podemos minorizar esto, y podemos poner ejemplos. Por ejemplo, señora, por ejemplo, usted si salta le duele, si camina le duele, si mastica le duele, porque la cefalea, pues el dolor de cabeza es una de las consultas más frecuentes, más difíciles de abordar. Por ejemplo, hay gente que tiene años de dolor de cabeza. Pues, se acostumbran tanto al dolor que ya lo hacen a un lado, ¿no? Sí, se acostumbran al dolor, se acostumbran a automedicarse, a que la amiga, la vecina les diga que tomen esta pastilla que fue muy bueno. Famoso. Y eso es muy dañino. Entonces, el problema primordial es buscar la causa del dolor. Es buscar la causa del dolor. En la cabeza, pues la gente puede decir me duele la parte de enfrente, la parte de atrás, me duele toda la cabeza, me duele la mitad de la cabeza. Entonces clasificamos como jaqueca, como cefalea central, occipitales, migraña, aura migrañosa. Entonces podemos clasificar el dolor de tantas maneras, y entonces buscando un abordaje exacto, clasificando bien el dolor,
podemos abordarlo correctamente. Y aparte hay muchas enfermedades, por ejemplo, vos que sos internista sabes que hay enfermedades pues que limitan el flujo de oxígeno a la cabeza, limitan pues a través de placas que se forman en las arterias, limitan el oxígeno, el flujo de sangre. Entonces hay que tratar hipertensión arterial. Hipertensión arterial, es exacto. ¿Verdad? Entonces hipertensión cerebral también. Entonces todas esas enfermedades que afectan, al tratarlas vamos a disminuir el dolor, ¿verdad? No vamos a tratar solo la vía somática del dolor, por ejemplo, que va a través donde se percibe el dolor, se comunica a través de la columna vertebral, el asta dorsal, el arta ventral, eso que es tan complicado. No, se enfoca uno en la enfermedad que tiene el paciente, la sintomatología que tenga, y pues gracias a Dios hemos tenido una experiencia agradable con la gente y hemos resuelto casos bien complicados. Sí. Justamente eso te quería comentar, porque es muy frecuente el que llegue el paciente y te diga, doctor, a mí me duele esto, quíteme el dolor y después me trata lo que tenga que tratarme, pero yo este dolor ya no lo resisto, este dolor ya no lo aguanto. Y les doy siempre un ejemplo a los pacientes y les digo, esto es como que usted se fractura en un hueso, me pidan que les quite el dolor sin tratarles la fractura. Y eso es como un poquito controversial. Sin embargo, entiendo el punto de que el dolor es lo que llega a desesperarlos. Y al final de cuentas, acuérdate que es un mecanismo reflejo del cuerpo para alejar el ente dañino hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, como decías, ¿cómo el cuerpo identifica o cómo el cuerpo hace para que el dolor pueda transmitirse y poder nosotros identificar el sitio anatómico en donde está? Exacto. El dolor pues se percibe a través de así. Hay un sitio donde hay una lesión tisular. Estas a través de son neuronas y motoneuronas que sensitivas y motoras que llevan la información de una neurona a otra neurona. Entonces informan que hay dolor en cierta área. Por ejemplo, un ejemplo básico es cuando nos quemamos, ¿verdad? Acercamos la mano, tenemos la sensación de retirada. Retiramos la mano, pero el dolor queda. Entonces, las neuronas perciben el dolor, lo comunican al cerebro a través de todas las vías del dolor e informan que hay dolor ahí. Entonces, lo que hacemos es, como te digo, ejemplo siempre con la gente, ¿verdad? Siempre le duele esto. ¿Qué tipo de dolor tiene? Por ejemplo, un dolor neuropático, señora, siente usted que el dolor es como eléctrico, siente usted que se le adormecen las manos, siente usted que no puede cargar, que perdió la fuerza. Entonces, nosotros a través de la entrevista, la empatía y toda la anamnesis que hacemos es donde identificamos el dolor. Identificamos el área que está afectada también y la mayoría de medicamentos que usamos son bloqueadores de dolor. Entonces lo que hacen es bloquear la transmisión. Digamos, cuando la neurona llega a la otra neurona, bloquea el paso de la información y entonces ya el dolor no se percibe. Entiendo. También existe un dolor que le llamamos dolor referido o diferido, en el cual pues tenemos entendido, dentro de mi especialidad, tenemos entendido que el dolor puede ser percibido inclusive en sitios anatómicos en donde no está pasando esta situación. Te pongo un ejemplo. El dolor de la apendicitis, que se inflama el apéndice. El dolor incluso puede ser migratorio. El dolor inicia alrededor del ombligo, comienza a ser muy sutil, muy tolerable en algunos pacientes. Por cierto, vamos a hablar acerca del umbral del dolor posteriormente, pero este tipo de dolor, ¿por qué se da? ¿Cómo se da? ¿O por qué la gente dice... ¿por qué si el dolor es en el apéndice, por qué me duele acá? Entonces tardan todo el tiempo en lo que se instaura el dolor específicamente en el área del apéndice para poder consultar. Sí, lo que pasa es que el dolor referido, pues en realidad es una reacción del cuerpo, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo en el apendicitis, un caso claro es que hay terminaciones nerviosas que inervan e irrigan el apéndice. Entonces, el dolor no puede estar localizado al principio porque las terminaciones nerviosas se detectan desde donde está inervada, irrigada, desde ahí se comienzan a detectar. Sí, pues. Entonces, pero como los medicamentos, por ejemplo, en la apendicitis, nosotros no tratamos el apéndice, el dolor de apéndice. Nuestros medicamentos tratan todas las vías del dolor, por ejemplo, las vías de inflamación, las vías esteroideas, las no esteroideas, las que se relacionan con el asta ventral, el asta dorsal. Entonces, nosotros no tratamos un dolor específico, sino las causas del dolor. Por ejemplo, la inflamación, la liberación de unas sustancias que se llaman citoquinas, bradicinina y el AMP cíclico. Todo lo que nosotros tratamos es fisiología y bioquímica. Entonces nosotros vamos directamente a las causas fisiológicas del dolor. Entonces no importa el área, realmente no importa el área, sino la causa. Entonces con nosotros sabemos que se elevan la bradicinina, por ejemplo, las citoquinas, hay aumento de glóbulos blancos. Pues dependiendo de la patología,
pues ya vas pensando qué medicamento es el más apto para este paciente. No todo es diclofenaco. No todo es diclofenaco, ni todo es acetaminofén tampoco. Sí, te lo digo porque es muy famoso esa broma, ¿no? De que todos los médicos recetan acetaminofén. Sí, sí. ¿Verdad? Pero no es tan común como de esa manera, sino que es importante e interesante que la gente en casa pues sepa que no todo es un solo medicamento. Valga la redundancia y suena un poquito ilógico que lo diga, pero no todo es como una receta en específico, ¿no? Sí, receta de cocina. En medicina nada es una receta de cocina, nada está escrito en piedra, no toda la gente tiene los mismos niveles de dolor, no toda la gente tiene la misma experiencia. Por ejemplo, ustedes tienen una familiar que lo operaron de apendicitis y luego lo operan a ustedes y ella dice, a mí me dolió mucho. La experiencia de ella no tiene que ser la misma de ustedes. Cada cuerpo es diferente, cada organismo reacciona diferente a los medicamentos. Y también ahora pues les digo claro que no es normal el dolor. No es normal el dolor, no es posible que lo superen de cualquier tipo de cirugía, cesáreas, apéndices, vesículas, que son como las más comunes, y que les duela y que alguien les diga, es que me duele porque me operaron. No les debe doler. No les debe doler porque para eso estamos pues los médicos, y en este caso yo que soy especialista en dolor, para tratarles el dolor. Y ustedes, yo tengo experiencia, pues Carlos sabe que nuestros pacientes salen sin dolor, se mantienen sin dolor y se van egresados a casa sin dolor, pero es por una mezcla de medicamentos pues que hemos estudiado y hemos comprobado a través de estudios pues multicéntricos y de otros países, y comprobado ya en nuestra población, donde que sí no puede ser que una cirugía sea sin dolor. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Sí, bueno, los cuidados paliativos pues se enfocan en tratar enfermedades crónicas, degenerativas o, como la gente dice, terminales, ¿verdad? La mayoría de veces son pacientes pues que ya tienen un diagnóstico terminal, por ejemplo, cáncer, ¿verdad? Que es una palabra que a todos nos asusta, pero los cuidados paliativos se enfocan en brindar cuidados, hacer que la vida de esta gente pues que sea plena, sea sin dolor, si puedan disfrutar su familia, disfrutar su vida, sus últimos días, sean adecuados. Yo creo que lo que siempre he dicho es egoísta tener a nosotros a alguien en nuestra casa sufriendo, o mantenerlos ahí y decir es que está malita. No, eso no es normal. No es normal que la gente sufra, no es normal que la gente esté en una cama y esté sufriendo. Se puede tratar. Eso es muy frecuente. Es hasta controversial decirlo, pero la verdad es que muchas veces nos comportamos de una manera egoísta y no lo miramos en el momento, pero tener a nuestros pacientes con tal de tenerlos cerca y con tal de sentirlos cerca y decir, bueno, aquí está. Al final, el que está sintiendo el dolor, pues es nuestro familiar, nuestro paciente con el que estamos cuidando. Entonces creo que es un poquito controversial esta situación. Creo que hasta no estar en esos zapatos no podemos dar una opinión al respecto, pero quería enfatizar esto de los cuidados paliativos porque frecuentemente lo inclinamos hacia lo que decías, neoplasias o cáncer, ¿no? Sí. Hay muchas enfermedades dentro de este espectro que pueden provocar distintos grados de dolor. Dentro de tu experiencia, ¿cuál es el dolor que es más insoportable dentro de este espectro de enfermedades? Sí, hay muchos dolores. Por ejemplo, hay artritis degenerativa, hay pues el mismo cáncer de todos los tipos que hay. Enfermedades que causan parálisis, por ejemplo, Guillain-Barré, que a veces pues causa parálisis y va causando mucho dolor a los pacientes. Pero sí el cáncer es un dolor tenebrante, es un dolor que la gente siente que le están arrancando partes de su cuerpo. Hay una diferenciación de las células que hace que se ataquen a sí mismas y causan dolor, causa hemorragia. El cuerpo está luchando contra esas células enfermas, entonces es un dolor que la gente lo describe y pues hay documentos que respaldan que es un dolor 10 de 10. O sea, es un dolor insoportable que, como decías, limita la vida, limita el trabajo. La gente llega a tener pensamientos pues autodestructivos porque prefieren ya no estar vivos que tener ese dolor. Y como les digo, pues que, por ejemplo, si un paciente tiene 10 de dolor y nosotros podemos llegar a que sea 8 en una primera terapia de dolor, luego a 6. Es un gran alivio para ellos. Claro, ¿no? Es un gran alivio y tienen meses, años de estar con dolor. Pues yo he tenido pacientes que pues las ayudamos a que su dolor disminuya el 50% en las primeras sesiones y luego pues ya ellos saben que tienen una enfermedad donde el dolor sí no puede desaparecer por completo, porque hay varias opciones, ¿verdad? Porque nosotros, mi especialidad, podemos incluso sedarlos. Podemos doparlos, sedarlos, mantenerlos pues somnolientos, pero tampoco es la idea, a menos que sea un caso necesario, ¿verdad? Donde la gente, como les digo, sea tan imposible. Pues son casos específicos, ¿no? Después de tu evaluación, pues decides, no, yo creo que
hay que llegar hasta este punto Sí. para aliviarle el dolor. Y se comenta con los familiares, mire, usted, su mamá, su abuelita, pues está enferma y ha estado muy mala mucho tiempo, entonces yo voy a ayudarle a que sus últimos días, porque tienen a veces ya diagnósticos hasta terminales, ¿no? Sí, terminales, aproximadamente 1 año de vida. Entonces, lo que hacemos es que tenemos un grupo de enfermeros que vamos a su casa, evaluamos al paciente, si es muy difícil que ellos salgan, nosotros vamos, montamos un set, un equipo donde tenemos todos los medicamentos y se va a colocar medicamentos intravenosos, vía oral, subcutánea, todas las vías que nosotros tenemos para pues a alegrar sus vidas. Y hemos tenido experiencias que hemos acompañado a la gente pues hasta su deceso, pero la familia es súper contenta, ellos contentos porque entonces ya los últimos días de esta gente son felices. Sí, pues. Y dejan de ser egoístas, como decías, porque no es justo tener a alguien con dolor. Hace unos momentos mencionabas la neuropatía o el dolor neuropático. Sí. ¿Puedes abordarnos un poquito más acerca de esto? Porque es muy famosa la descripción de neuropatía diabética, ¿no? Exacto. O sea, doctor, me dijeron que era neuropatía lo que tenía porque sentía hormigueo en mis pies. Esa es una causa muy frecuente. Nosotros le llamamos parestesias, pero fíjese, doctor, que tengo sensación de que están calientes mis pies aunque haya frío externo. Entonces lo que yo hago es ponerme descalzo y ponerme sobre el piso y eso alivia mi dolor. Entonces, abordarnos un poquito acerca de la neuropatía. ¿Cómo? Sí, la neuropatía es una complicación pues de varias enfermedades, no solo de la diabetes, pero sí la diabetes es la principal. La diabetes, como saben, es una epidemia mundial, una pandemia. Sí. Ya eso estamos. O sea, estamos acostumbrados a las pandemias virales. Sí. Pero sin saber que desde hace mucho tiempo estamos con diabetes. En muchos casos, pero la diabetes lo que hace es que cuando los niveles altos de azúcar en la sangre hacen de que pues se disminuye el flujo sanguíneo, el flujo de oxígeno hacia las extremidades. Regularmente eso se da en las partes más alejadas del cuerpo, porque la gente siempre piensa en pie diabético, neuropatía diabética, y ahora pues ya hemos visto casos que se afectan también miembros superiores, como las manos. Incluso gastropatía diabética. Muchos lo llaman mano diabética. Sí. La llaman así porque también tienen lesiones por falta de oxígeno y por falta de irrigación. También gastropatía quiere decir de que también como el flujo de sangre es tan malo, tan pobre hacia el estómago, no hay buena digestión, hay mucho estreñimiento, dolor abdominal, la gente no tolera la comida. Entonces, en este caso, como les decía, principalmente hay que mejorar los niveles de glicemia. Los pacientes deben de estar con niveles de glicemia controlados, mejorar su ingesta, su dieta, pues los medicamentos que estén ayudando, ya sean intravenosos, subcutáneos, orales, ¿cuál usamos para la diabetes? Vos sabes de eso, esa es tu área. Inclusive, fíjate que mencionando algo al respecto, solo con controlar la diabetes mejoras hasta en un 45% este efecto del dolor. Esa evidencia es la que les digo. O sea, los dolores no se tratan por sí solos, sino que se trata pues quién lo está causando. Al mejorar pues la glicemia, mejora el dolor, y pues ya cuando mejoró la glicemia, ya disminuye el dolor y ya nos enfocamos nosotros, ¿verdad? Tenemos neuromoduladores porque este dolor es a nivel nervioso, entonces causamos neuromoduladores. Por ejemplo, los más comunes en el mercado pues actualmente son gabapentina, pregabalina. Esto nos ayudan a disminuir este dolor nervioso. GABAérgicos, ¿no? Sí. Los moduladores nos ayudan también a disminuir todo este dolor. Y este dolor, pues, que es, como les digo, es un dolor eléctrico, adormeciente, picazón, hormigueo. La gente, pues, es muy, muy doloroso porque muchas veces pasa que la gente pierde la sensibilidad. Entonces tienen lesiones y no se dan cuenta. Tienen un golpe, sufren una lesión, y entonces cuando se dan cuenta tienen una úlcera. Pero como ya no tienen dolor, o sea, el dolor en este caso es como esa sensación de hormigueo, adormecimiento. No es un dolor quemante, no es un dolor que pues... La literatura lo describe como punzante. Como punzante, como que le metieran a uno una aguja. Una serie de agujas. Exactamente. Entonces es importante mejorar la glicemia y luego pues ya tratar el dolor con estos GABAérgicos, como decías, y también se combinan otras vías de dolor, ¿verdad? Si es un dolor muy intenso, podemos usar pues hasta opioides y derivados pues de estos, y si no, podemos usar también antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, aunque los esteroideos por ser diabético pues es una controversia, pero siempre buscamos nosotros en medicina el bien mayor, ¿verdad? Sí, claro. Si eso va a ayudar, pues controlamos la glicemia de otra manera y aumentamos con los esteroideos. Tenemos otras vías también, por ejemplo, en este caso, medicamentos IV. También se puede utilizar con la gente en lo que hay de emergencia, en lo que resuelve la crisis, porque son crisis de dolor que le dan a la gente, y luego pues ya nos quedamos controlando la diabetes y con medicamentos pues ya más de más baja potencia. Ok, entiendo.
quiero adentrarme un poquito. Sé que probablemente pueda ser un poco controversial en redes y todo, pero con respecto a los medicamentos controlados. Exacto. ¿A qué se le llama medicamento controlado? ¿Qué es? ¿Y por qué es tan tabú dentro de nuestro medio el medicamento controlado? ¿Por qué se le llama medicamento controlado? Sí, es una buena pregunta. Espero que la gente también escuche esto, porque son medicamentos que se controlan porque no toda la gente debe tener acceso a estos, ¿verdad? E incluso hay medicamentos que incluso no todos los médicos pueden recetar. Por ejemplo, yo estoy de los pocos médicos que puede recetar, tu persona puede recetar algunos, pero yo tengo otros medicamentos que no pueden recetar porque son peligrosos al consumo. Pero son peligrosos por las dosis, ¿verdad? Pues son medicamentos que pueden causar adicción, pueden causar tolerancia. Quiere decir de que la gente utilice una dosis hoy y mañana no sea suficiente. Hay que aumentarla. O sea, el cuerpo se va acomodando a cierta dosis y te va como... o sea, el dolor persiste con las dosis previas. Entonces lo que hace normalmente el paciente, bueno, me voy a tomar lo voy a duplicar para que el dolor ya ceda. Voy a poner un ejemplo claro. Un ejemplo claro, pues eso ya lo saben. Bueno, los médicos lo saben. Por ejemplo, hablemos del diclofenaco, que es un medicamento súper común. El diclofenaco, pues regularmente se utiliza 1 miligramo por cada kilo de peso de la persona. En adultos, pues se utiliza 75 miligramos. Es una dosis que está estándar, ¿verdad? Muy estandarizada. Estándar porque regularmente la mayoría de la gente pesa entre 70 y 100 kilos. Exactamente. Entonces se utiliza esa dosis como estándar. Y entonces la gente dice, me duele la cabeza o cualquier parte del cuerpo. Me tomo un diclofenaco. Entonces la gente no se le quita el dolor de cabeza porque su dolor ya no era solo somático, no era solo no había que tratar, como te decía, la hipertensión u otra causa que tenía. Entonces la gente dice, me tomo otro diclofenaco. Entonces quiero contarles que exactamente este es un medicamento que se llama antiinflamatorio no esteroideo que tiene una dosis techo. Quiere decir de que el cuerpo absorbe los 75 miligramos y después de esto ya no absorbe más. O sea, si ustedes se toman una o se toman 10, no les va a mejorar el dolor. Con lo mismo que es un efecto de una pastilla, les va a hacer 10, pero la contra es que los efectos secundarios sí aparecen. Ese es el problema. Sí aparecen porque aparece pues las úlceras gástricas, aparece pues falla renal, que pueden comenzar a dañar sus riñones a mucho uso, ¿verdad? Entonces, no hay que saber que muchos medicamentos tienen dosis techo. Entonces, más de esa dosis el cuerpo no la absorbe y solo ampliamos los efectos secundarios. Pero hablando de los medicamentos controlados, los derivados de los opioides, por ejemplo la morfina, el fentanilo, ramifentanilo, meperidina, medicamentos que son controlados porque tienen que ser una receta médica, recetados por un médico que se haga cargo tramadol, que es muy el tramadol también, exactamente, y tiene un uso, pues no lo controlan en las farmacias, por ejemplo. Exactamente. Frecuentemente viene combinado con... Sí, está la codeína, por ejemplo, que tampoco la controlan en las farmacias en Guatemala. Puede causar pues efectos secundarios como depresión respiratoria, es decir, la gente puede dejar de respirar y puede fallecer por su uso crónico o altas dosis, porque estos medicamentos no tienen dosis techo. Es decir, si el fentanil, si ustedes usan una dosis adecuada para su peso y les quita el dolor, si usan más dosis les va a quitar más el dolor. Si usan más dosis les va a quitar más el dolor, pero igual que el anterior, aumenta el efecto secundario. El efecto secundario es que lo deja de respirar uno. Entonces, al dejar de respirar, deja de haber oxígeno y puede fallecer las personas. Y por eso se controlan, porque ha causado muchas muertes a nivel mundial, como actualmente está la crisis de fentanil a nivel mundial en Estados Unidos y México, y que tenemos ya en Guatemala un poco de escasez de este medicamento que es pues de uso diario. Exactamente. Sí, inclusive ahora es hasta un poco más difícil conseguirlo bajo receta médica, etcétera, etcétera. O sea, inclusive dentro de los hospitales, al menos en mi caso y en mi especialidad, nosotros lo usamos para sedar a los pacientes en el caso de que tengan alguna complicación que amerite tenerlos bajo sedación, ¿verdad? El fentanil, por ejemplo, que se utiliza para pacientes que están intubados, pacientes que están con dolor crónico, pacientes que tienen un dolor pues muy agudo y también un dolor muy agudo, por ejemplo, pues, de una cirugía o una cirugía grande o un accidente, por ejemplo, una fractura extensa de huesos, se utiliza, pero sí hay que estar controlándolo porque como su uso se ha utilizado también de manera recreacional. Sí, pues. Se ha limitado y pues la mayoría de este medicamento pues lo mandan los grupos
pues delictivos hacia otros países y por eso en a Guatemala ya hay poca cantidad. Por ejemplo, ahorita estamos en una crisis que es poco la cantidad de fentanil que tenemos y por ejemplo en mi especialidad es de uso diario. Nosotros lo usamos para todos los pacientes porque es el analgésico más potente que tenemos actualmente. Si ustedes han escuchado alguna vez la morfina, que la gente dice que es muy potente, pues el fentanil es de 100 veces más potente que la morfina. Sí, pues. Entonces es algo demasiado potente que, por ejemplo, en mi experiencia lo hemos utilizado en cirugías de corazón abierto, en trasplante pues renal, trasplante hepático. Son cirugías súper dolorosas, por ejemplo en el corazón cuando fracturan todo el esternón y todas las costillas, es un dolor súper grande y el fentanil es el único pues, que nos ayuda a dosis súper máximas. O sea, son dosis que utiliza a 3 microgramos por kilo en un paciente normal y se utilizan de 10 a 20 microgramos. Sí, pues. Son súper altas y sí quitan el dolor, pero aumentan los efectos secundarios. Y lo importante de esto es recalcar también que hay una línea muy delgada entre los beneficios y los riesgos de su utilización, ¿verdad? En el caso de tu especialidad, que también es anestesia, pues sabes cómo controlar el efecto adverso, que en este caso es la depresión respiratoria. Y por lo mismo es que te preparaste todo este tiempo para poder identificar estas situaciones y poder contrarrestarlas, ¿verdad? Sí, exacto. Estamos preparados para todos los medicamentos que utilizamos. La mayoría de nosotros pues tienen antídotos. Tienen antídotos y aparte estamos preparados para cualquier evento pues adverso, inesperado, ¿verdad? Un evento adverso. Por ejemplo, la depresión respiratoria tenemos pues soporte de oxígeno, tenemos pues técnicas que también como les digo, para retirar el medicamento del cuerpo y aparte para dar soporte si se ocurre una emergencia. Entiendo. Bajo tu experiencia y tu opinión al respecto, ¿crees que deberían de ser más controlados en nuestro país, por ejemplo, estos medicamentos? Por supuesto. ¿O qué cambiarías? Sí, los medicamentos controlados. Ahora estamos hablando del dolor porque es el tema, pero hay otros medicamentos que tampoco se controlan. Por ejemplo, les decía el tramadol, la codeína, son de medicamentos de venta libre. Estamos hablando de dolor, pero también hay medicamentos que yo uso como coadyuvantes del dolor, que son sedantes. Por ejemplo, hablamos del midazolam, alprazolam, de esos que son... que también tienen ciertos efectos, analgésicos. Tienen un efecto... O no se pueden mencionar como efecto analgésico. No tienen efecto analgésico en realidad. No tienen efecto analgésico, tienen efecto sedante, sí, pues, hipnótico. Bueno, al momento de sedar al paciente, pues él ya no va a sentir nada, entonces, pero no es que su efecto sea analgésico, ¿verdad? Entiendo. Entonces, dan sedación, analgesia, dan hipnosis, dan amnesia también. Entonces, por eso los medicamentos no quitan el dolor. No quitan el dolor cuando se combinan con otro analgésico, como por ejemplo el fentanil, que son analgésicos potentes, dan una sinergia, es decir, el uno ayuda al otro para que su efecto sea más duradero y más potente, pero por sí solos no son capaces de crear analgesia, no quitan el dolor. Y eso pasa con mucha gente que a veces sobredosifican, por ejemplo, el midazolam o el ribotril, que es el paraprazolam, que es de venta libre y común para toda la gente, usa gotas de ribotril o tabletas de ribotril para dormir. Y eso es complicado porque la gente lo que hace es pues disminuir la ansiedad. Y como decías, no tienen un techo. Exacto. Y incluso hemos tenido pacientes que se toman hasta más de 7.5 miligramos para poder tener el mismo efecto que tenían al inicio de la utilización de este medicamento, el efecto que tienen pues es sedación, que olvidan las cosas y a veces lo que quieren es olvidar el dolor, pero nos llegan complicados, y nos toca pues ya tomar medidas, ¿verdad? Es cierto. Incluso llegan en paro cardiorrespiratorio a veces. Es importante eso que dices porque inclusive te cuento que, bueno, lo sabes, pero el acetaminofén al momento de una cierta dosis se vuelve incluso hasta tóxica a nivel hepático. Sí, el acetaminofén. Y he tenido pacientes con intoxicación hepática por acetaminofén. Incluso, no me lo vas a creer, pero he tenido en mi haber 3 pacientes que lamentablemente pues no se recuperaron de esta intoxicación por acetaminofén. Y uno dice, ¿el acetaminofén me puede matar? Sí. Te puede hacer un daño igual. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, efectos adversos, efectos esperados. El acetaminofén, paracetamol, conocido en otros países, es lo mismo. Si tenían alguna duda, este medicamento pues tiene una dosis, tiene una dosis máxima diaria que son de 3 gramos al día. Exactamente. Por eso la gente debe tomar cada 8 horas 1 gramo o cada 6 horas 500 miligramos, depende, pero no deben abusar. El médico es el que tiene que recetar. Realmente. La conclusión es que siempre debe estar guiado por alguien, porque sí, los medicamentos tienen una vía de eliminación. Por ejemplo, el acetaminofén en este caso tiene una eliminación
eliminación hepática. Quiere decir que el hígado, pues a través de sus funciones, elimina el medicamento del cuerpo. ¿No? Lo depura. Es que es encargado de sacarlo a través de la sustancia que secreta. Pero después de 3 gramos, que es la dosis máxima, o de uso continuo durante muchos años, pues ya no lo puede depurar, y ese medicamento pues ya se vuelve tóxico para el cuerpo y específicamente para el hígado. Y puede causar pues de inflamación del hígado, cirrosis, hasta falla hepática, y pues sí puede culminar en la muerte. O sea, Esto significa que la patología que yo tengo, estoy hablando como paciente, la enfermedad que yo tengo, sí puede decirme qué medicamento puedo usar y qué medicamento no puedo usar, ¿no? Exacto. Mi especialidad se basa en eso. Por ejemplo, la gente tiene un dolor que le podemos llamar de simple, no complejo. Por ejemplo, como siempre te lo menciono, el dolor de cabeza, que es un dolor consulta diaria. Dice, me tomo 2 acetaminofén. Pero sí, se les puede reducir un poco el dolor, pero mi especialidad se basa en eso. Por ejemplo, vamos a tratar el dolor como un componente complejo, y entonces vamos a usar hablando más técnicamente, el acetaminofén es actúa en unas sustancias que se llaman COX-3. Entonces es una vía del dolor. Pero tenemos los analgésicos no esteroideos que les mencionaba, como el diclofenaco, que actúa en COX-1 y COX-2. Entonces nosotros, al tratar COX-1, COX-2 y COX-3, son las 3 vías del dolor. Yo siempre hago uno con mi mano, que hay 5 vías del dolor. Estamos tratando 3. Entonces hay menos probabilidad que hay dolor, pero entonces usamos no dosis plenas de acetaminofén ni dosis plenas de diclofenaco. Aumentamos un esteroideo, también disminuye. Podemos usar un opioide incluso un medicamento visceral. Entonces, al tratar todas las vías del dolor, es como que ustedes tengan... Le bloqueas todas las entradas. Sí, como ustedes tengan 5, en su casa tengan 5 puertas. Y el dolor viene y entra por una, bloquean una, entra por la otra, entra por la otra. Entonces lo que hacemos es bloquear todas las vías del dolor. Sí, pues. Pero lo hacemos con dosis bajas para evitar los efectos secundarios. Entonces, ya no usamos las dosis plenas de un medicamento, no usamos dosis bajas de muchos medicamentos, y eso pues es la terapia multimodal de dolor, es lo que pues a lo que me dedico. Y a eso quería llegar. Pues la gente tiene que darse cuenta que el manejo del dolor es multidisciplinario. Exacto. No solo, inclusive ciertos colegas que tienen que entender esta parte también, ¿no? Sí, es que el dolor es multidisciplinario. Es que el dolor siempre ha sido menospreciado, sí. Hasta que a uno le toca. Es muy frecuente, y no sé si lo has escuchado, la disfunción neurovegetativa, que dentro de nuestro medio le llamamos como DNB. Y que es muy frecuente dentro de los diagnósticos que no llegan a algo tan específico. Es decir, bueno, no sé qué es lo que tiene el paciente, pero tiene dolor. DNB. Y es muy frecuente. Te lo digo porque conozco muchos colegas que tratan de relacionarlo siempre. No, esto es más psicosomático. Esto es más psicosomático. Esto es más psicosomático. Sí. Pero aún así causa complicaciones en el diario vivir del paciente, ¿no? Sí, la molestia existe, y si existe la molestia hay que tratarla. Yo creo que lo que decía, y yo si esta reunión, esta plática que tenemos tan amena, la hace que la gente entienda de que el dolor existe y se debe tratar y no menospreciar, yo me doy por servido. Si alguien llega y ustedes no encuentran la causa del dolor y ustedes dicen, ya le di de todo y no mejora el dolor, pues ahí hay que buscar otras vías, ya no la medicamentosa. Yo con mis pacientes que son terminales, pues yo siempre pregunto si tienen alguna religión, si tienen algún grupo de apoyo. Entonces yo les digo, he tenido un caso. Eso también ayuda, ¿no? Sí, y claro, yo les digo, señora, ¿usted va a la iglesia? Sí, pero ya no voy. Entonces le digo, vaya a su iglesia, vaya, rodéese de gente que la quiera, vaya, platique. Entonces, al ellos tener este confort social también, de gente que los apoya, gente que entiende su dolor. Por ejemplo, no tiene que ser religión, pero a veces son visitas a sus familiares que la visitan a usted. Ese es el componente psicológico que nunca tratamos. El dolor es algo tan complejo. Es un todo. Sí, entonces nosotros tratamos, por ejemplo, hay ayuda psicológica, hay ayuda pues de terapias de grupos como esas, les digo, y todo eso mejora. Y tuve una paciente, pues que ahí les voy a comentar más adelante tal vez, de que gracias a todas estas ayudas, más los medicamentos, más una ayuda psicológica, pues salió del dolor. Y dolores de años, tener 10 años de dolor crónico, que la gente pues ya habían consultado pues a médicos, a especialistas, chamanes, gente de verdad, gente que se de quiromancia. Que es muy frecuente dentro de nuestro medio como país. Es muy frecuente eso.
sobre todo en el interior, ¿no? Sí, esa medicina natural y todo, pues que homeopática ya no tenían solución, y a veces la solución estaba en poner atención a ellos, en creerles del dolor, como les digo, crean en el dolor a la gente. La gente dice, pues que no tiene nada, sí tiene algo. Entonces tenemos que investigar qué es lo que tiene. Sí, pues. Y entonces que viene tu pregunta anterior que me decías, ¿cómo podemos ver si duele o no duele? Pues primero creerles, y luego pues tenemos signos de dolor, por ejemplo, la presión arterial aumentada, la frecuencia cardíaca aumentada, que y eso ya lo identificas en la consulta. Sí, ¿no? Entonces ya uno dice, mire, duele y tiene presión alta asociada a este dolor, le duele por esta razón. Y tiene el corazón late más rápido cuando le duele, es porque sí le duele. O sea, pero siempre creámosle a la gente, créanle y busquen ayuda. Pues en este caso, si ustedes conocen a alguien que trate dolor o algo, pues es lo ideal. Es lo ideal, ¿verdad? Háblanos un poquito, ya casi para terminar. Quisiera que casi no se habla. Yo he tratado la manera de poder identificarlo y de poder compartir no solo la expertise, sino también la teoría que hasta el momento he tenido acerca del dolor de miembro fantasma. Ah, sí. Es poco platicado, no, es poco hablado en este tipo de podcast y todo. Sí. No se aborda mucho. Hay literatura en abundancia acerca de este tema, pero explícanos un poquito. Sí, el miembro fantasma pues se refiere a cuando una persona pues sufre una amputación. Una amputación, por ejemplo, lo más común es por pie diabético. Y no lo digo para asustarlo, sino para que la gente tome conciencia de que la diabetes es una enfermedad que sí mata, pero también enseña a vivir. O sea, la gente pues al tener diabetes, si se controla su alimentación y su medicamento, tiene una vida normal como cualquier otra persona. Yo siempre he dicho que la diabetes enseña a la gente cómo comer y cómo vivir. Es el jalón de orejas, ¿no? Sí, es el jalón de orejas. Es el jalón de orejas. Si todos comiéramos como la gente diabética y tomáramos la medicina como ellos se la toman, pues teníamos una vida más plena y más duradera. Entonces el miembro fantasma es cuando la paciente pues tiene un miembro letal. Se refiere que el miembro ya no se puede salvar. Ya no se puede salvar porque ya pasó mucho tiempo sin oxígeno, sin flujo de sangre. Entonces el miembro pues está muerto, ¿verdad? Así literal está muerto. Y entonces lo que hacemos es retirarlo para que la infección no aumente a la sangre y a todo el cuerpo y pues cause la muerte. Al momento de retirar el miembro, regularmente el miembro inferior, como te decía, hay ciertas terminaciones nerviosas que quedan activas. Por ejemplo, cuando exploramos, tenemos que retirar el nervio pues, que transcurre en esta parte del cuerpo. Y si no es localizado bien, o a veces pues que hay algún remanente de estas terminaciones nerviosas. Y también tiene otro componente de que la gente pues tiene la sensación que lo siente y ya no tiene su pierna. Eso te quería decir, hay una mezcla entre algo objetivo y algo subjetivo. Entonces, también, ¿no? Eso es curioso porque la gente ya no tiene el miembro y dice que le duele donde lo tiene. Entonces, señora, o sea, mire, su miembro ya no existe, o sea, no le puede doler, pero sí existe. Entonces, pero es un dolor neuropático, es un dolor nervioso, porque las terminaciones nerviosas todavía no han terminado el cerebro no ha terminado como de comprender que ya no existe esa parte, no le puede doler porque no existe, pero se puede tratar con gabapentinoides, por ejemplo, ¿verdad? GABAérgicos, como decías, neuromoduladores y también una combinación de medicamentos. Y eso me pasa mucho. O sea, cuando hay amputaciones, la gente sí percibe el dolor y un dolor intenso. Incluso dice que les duele más que antes. Exactamente. Pero es tratable con buenos resultados. Ok, no solo quiero hablar esto y lo abordé porque no solo se trata de cortar. Sí. Y adiós. Sino que también tiene un efecto multidisciplinario que tenés que abordarlo sí o sí. Para que estas complicaciones no se lleguen a dar. Esta gente debe tener acompañamiento psicológico, claro, para explicarles el proceso que llevan. Es un proceso duro. ¿Desde antes? Durante y después. Sí, la gente debe estar sabida. Pues nosotros todos los procedimientos que hacemos los hacemos con autorización del paciente, a menos que el paciente esté incapacitado por alguna situación, pero siempre se solicita algún familiar o alguien responsable, porque nosotros siempre actuamos de buena fe y con conocimiento, pero siempre informando a la gente. Nunca actuamos de manera arbitraria ni actuamos sin informar a la gente. Entonces, debe tener un acompañamiento pleno. Su familia debe apoyarla, deben tener pues todo el acompañamiento psicológico, nutricional, de diferentes tipos de médicos de dolor, el médico internista, el médico encargado pues ya de la presión, del azúcar, todo, para que la recuperación sea excelente. Y como les decía y les repito, el dolor no es normal y nadie debe tener dolor y no pueden acostumbrarse a tener dolor, incluso después de una cirugía. No debe haber dolor. Fíjate que ya casi para finalizar, realmente quisiera que nos contaras una anécdota, pero realmente yo quiero agradecer a la ciencia y a la aparición de la anestesia. Sí. Porque si no fuera por eso, todos los procedimientos y los avances quirúrgicos que tenemos hasta ahora no se dieran por hecho. Antes
como la anécdota la historia que conté al inicio, que es real, ustedes la pueden buscar y todo. Los procedimientos quirúrgicos se basaban en velocidad, no tanto en pronóstico del paciente, sino más en velocidad, justamente para eso, para evitar que existiera este dolor en el paciente. Realmente no era por récord. Yo voy a cortar o voy a amputar esto por puro récord. No era así. Sí, la anestesia apareció para aliviar este dolor y hacer fácil para la gente la experiencia. Pues es una experiencia desagradable el dolor. Y yo siempre le digo a la gente, pues yo me encargo de que durante todo el procedimiento quirúrgico ellos no sientan dolor, su corazón, sus pulmones y todos sus órganos funcionen bien. Entonces, gracias a la aparición de la anestesia, pues podemos atender cirugías que incluso les digo trasplantes de hígado, de riñones, de córneas. Ha salvado muchas vidas ahora. Sí, cirugías de corazón abierto, donde el dolor sí mata, porque una carga de dolor tan alta puede desencadenar una reacción en el cuerpo que el cuerpo mejor dice, pues ya dejó de funcionar porque no puedo sentir tanto dolor. Entonces la anestesia sí ha venido a ayudarnos a salvar vidas, a disminuir dolor, a volver más agradable la experiencia. Y ya no pasa lo que antes se decía de que no aguantó la anestesia, no salió la anestesia, gracias a Dios ya no pasa. Los eventos que pasan adversos regularmente son relacionados allá a la propia enfermedad, y pues ya cuando hay más especialidades, más subespecialidades, se ha disminuido este problema y nos ha ayudado a que todo salga bien. Buenísimo. Contarnos una anécdota. Me encantaría saber una anécdota. Una anécdota como divertida o la que querrás, la que querrás. No. Bueno, pues les voy a contar una anécdota que es para muchas personas puede ser triste, pero tiene un final feliz para la familia y para mí como médico. Tenía una paciente que tenía un diagnóstico de un cáncer terminal de mama. Y ya tenía migración de estas células malignas a todo su cuerpo. Tenía en columna, tenía en vejiga urinaria. Sí, pues. Entonces la señora tenía 75 años, según recuerdo, y estaba encamada. Entonces estaba siendo tratada por un colega que era su médico de cabecera de toda la vida. Y me pidió ayuda, me dijo, pues quiero que me ayudes a tratar a esta paciente porque ya no puedo, ya pues los conocimientos que él tenía pues ya estaban limitados. Y pues yo le digo, como les comenté, con mi grupo de enfermeros que me apoyan en este caso, fuimos a la casa, visitamos a la paciente. Tras un chequeo pues identificamos que es un dolor pues multifactorial, es un dolor crónico, tenía dolor visceral, somático, psicológico, psicogénico. Entonces tratamos un abordaje durante 3 meses con la paciente, con visitas continuas cada día. Teníamos un rol de enfermeros que iba mañana, tarde y noche, y yo visitaba cada día también a la paciente. Y la paciente pasó de tener 10 de dolor a 2 de dolor. La paciente ya podía comer, ya sabía su diagnóstico. La señora sabía pues que no había reversión de todo este problema. Ya había recibido sus terapias con químicas y radiológicas, pero no había solución. Pero sus últimos días fueron plenos. La familia, pues tenía familia en el extranjero, pudo venir a verla, convivieron, le celebraron su cumpleaños. Y entonces fue tan gratificante porque lo malo de la historia que le digo que la paciente falleció, pero falleció contenta, muy agradecida, pues ya esperando el deceso. La familia súper agradecida con nosotros, con el grupo de enfermeros que nos apoyó. Entonces eso es lo que motiva, por ejemplo, a lograr que esta gente, sus últimos días sean plenos, sean felices y la familia pueda estar tranquila con ellos. Sí. Entonces yo les decía que era una anécdota así como triste, pero que al final la gente lo agradece porque no es justo vivir con dolor. Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, y a todos en casa, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pueden anotarla en la caja de comentarios y estamos totalmente anuentes a poder resolvérselas. Muchísimas gracias. Gracias.